distinguidos ministros, Iglesia redimida y santa del Señor, a todos los presentes en este lugar, los saludo deseando que la paz de Dios nuestro Señor descanse en vuestros corazones. Qué bendición tenemos de parte de Dios estar en este lugar. Estamos muy agradecidos con el Todopoderoso que nos concede esta reunión para adorarle por su grandeza, agradecerle por sus misericordias y con toda confianza saber que Él nos corrobora con su presencia y su palabra en este lugar. Bendito sea su nombre para siempre. Estimados hermanos, en el nombre de Jesucristo me encomiendo para exponer el mensaje de su palabra bajo el tema que lleva título Retén lo que tienes. En base al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 11, el cual dice, como está escrito en el nombre del Señor: He aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Bien, hermanos, esta expresión, esta escritura, está en el marco de un mensaje dirigido a la iglesia o al ángel de la iglesia en Filadelfia, en cuyo contenido además podemos leer y entender la autoridad soberana de quien habla este mensaje. Como dice en el versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es quien habla al ángel de la iglesia diciéndole: yo conozco tus obras. Y le insta en ese mensaje a la fidelidad, a una debida preparación, a una abnegación en el servicio. Y el motivo que inspira a llevar esa vida de abnegación y fidelidad es la promesa que se contiene en este versículo 11. He aquí, yo vengo presto. De manera que es preparación y cuidado a conservar en sí la bendición de Dios que tiene. Era necesario conservar precisamente lo que de parte de Dios disfrutaba y que le había permitido permanecer firme en la esperanza gloriosa que mencionamos acerca de la venida del Señor. Y le apremia a ser fiel
valorando y conservando aquello que disfruta de parte de Dios para continuar, porque la meta es vencer al que venciere. El Señor tiene promesa de bendición y de vida eterna y galardón para aquel que le sirve. Bien, las cosas que habría de valorar el ángel de la iglesia en Filadelfia y la garantía además que le ofrece el Señor. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bien, esa garantía, una puerta abierta, porque el Señor conoce la fe y la fuerza viva que hay en el corazón del que cree para permanecer firme en una vida abnegada y de amor a Dios nuestro Señor. Eran estas cosas las que se mencionan, un poco de potencia, que le habían permitido permanecer en esa esperanza. Pero además menciona en el versículo 10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Estimados hermanos, este es el mensaje de lo que el Señor conoce de el ángel y le elogia y le recuerda su vida sufrida y abnegada, viviendo la palabra de exhortación, la palabra de la paciencia en el servicio a Dios nuestro Señor, que conduce a una vida de piedad, aún en medio de la tribulación, del sufrimiento. Garantiza el Señor pleno y total cuidado para él. Yo también te guardaré de la hora de la tentación. Mirando, estimados hermanos, este mensaje al ángel y promesa, además de parte de Dios, insta a esta fidelidad y servicio, cuyo mensaje dado al ángel, donde urge el cuidado de conservar esta bendición concedida, entendemos que corresponde también a la iglesia del Señor, a la iglesia redimida, puesto que hayamos escrito lo que el Espíritu Santo dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje del Señor es también: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Un mensaje a la iglesia redimida en el que advierte el cuidado, pero también la bienaventuranza de el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras
profecía, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Que se mueve una esperanza en la vida de aquel que ha sido redimido por el Señor. Siendo por tanto un mensaje a la iglesia del Señor, miramos en la Escritura cómo la iglesia redimida desde un principio ha sido perseguida, ha sido asolada. Y entendemos por las palabras del Divino Maestro que en los últimos tiempos esto se habrá de acentuar en el tiempo de la tribulación, antes que el Señor aparezca en las nubes. Por eso, estimados hermanos, miramos el acontecer y la vida de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y en el versículo 4 nos señala de aquellos que fueron asolados, que fueron perseguidos, que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando la palabra. Quiere decir que ellos confesaban la fe de su corazón y la esperanza viva que ellos tenían y que por la gracia de Dios habían recibido. A pesar de vivir la angustia de ser perseguidos, ellos donde iban, hablaban la palabra y confesaban la fe de su corazón. Otros, nos señala la Escritura, ofrendaron sus vidas, no renunciando a la salvación que por gracia y amor de Dios habían recibido. Por el contrario, nos muestra el testimonio bíblico de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas, pero conservaron en su corazón la esperanza y la fe en el Señor, porque en ellos había la potencia de Dios para resistir, la virtud y la gracia del que los había llamado, el amor de Dios derramado en sus corazones, de manera que, como Esteban, en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, miramos cómo era evidente en él el poder de Dios nuestro Señor. Se dice de él como un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Y fue distinguido de esta manera, confesó su convicción y su esperanza, como relata en el versículo 8. Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Fue acusado, fue llamado a comparecer y él confesó lo que él había creído y recibido, y aún que estuvo de por medio ofrendar su vida, mantuvo en alto la convicción de su corazón, porque veía en él, o se movía en él, la potencia de Dios, lleno de gracia
de manera que los que le oían no podían resistir a sus palabras. Vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. ¡Qué bendición! ¡Qué garantía! ¡Qué fuerza de parte de Dios reside en el corazón del que ha creído! De que aquel que ha recibido el bien de la gracia, de aquel que tiene una firme esperanza en Dios nuestro Señor. No es su fuerza, es la virtud de Dios en el corazón, en aquel que Él ha llamado, aun cuando haya entregado su vida, como lo determina el soberano Dios. Dijo Esteban: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Triunfó manteniendo la convicción de su corazón. ¿Por qué y cómo lo hizo? Porque Dios estaba en él y él había creído de todo corazón. Dice también la Escritura que Jacobo fue muerto. Herodes dice que echó mano a matar a algunos en la iglesia, a perseguirlos, a maltratarlos. Y Jacobo fue muerto a cuchillo, dando su vida para exaltar, adorar y mostrar su servicio fiel a Dios nuestro Señor, al que lo había salvado. Y sin embargo, del apóstol Pedro nos dice que fue librado de la cárcel por el ángel del Señor y que fue librado de la mano de Herodes. Testimonio de poder soberano del Señor que quiso en el apóstol Pedro librarlo. Dios lo hace, bendito su nombre. Y aquellos que entregaron su vida triunfaron. Pero dijo el apóstol: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Es el Señor el que garantiza la presencia para guardar a aquel que espera en Él. Es el Señor el que obra en el corazón con una virtud y potencia que le da fuerza para resistir la tribulación, la angustia, el dolor, todo lo que sea necesario, aún entregar la vida, pero triunfar, vencer, retener lo que Dios le ha dado. Es la gracia y la bendición de Dios nuestro Señor. La palabra de la paciencia que ha entregado el Señor y que a través de los siervos que Él ha llamado, ha dado a su iglesia, ha sido, hermano, siempre mensaje consolador y de esperanza, que confirma en la fe para soportar en todo momento la adversidad. La enseñanza de los apóstoles, como lo que enseñó San Pablo a los romanos en el capítulo 5, mencionando la bendición que la iglesia en Cristo Jesús había recibido, la entrada a esta gracia por la fe. Es una bendición maravillosa, una elección gloriosa, una participación en el reino de los cielos. Y les dice: en lo cual nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. ¡Qué bendición, hermanos! Tener esa potencia, esa fuerza en el corazón de parte de Dios. De manera que el creyente se gloria en la bendición y esperanza que tiene en el Señor. Como el apóstol a los corintios confiesa la seguridad que debe haber en el corazón del que ha creído en el Señor, su experiencia, su convicción, su fuerza radica en aquello que ha recibido de parte de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Ahí radica la fuerza, ahí radica la bendición y la gloria de tener a Cristo en el corazón, y la esperanza inmovible, estimados hermanos, en la vida del que ha creído, indeleble precisamente, porque queda grabado en el corazón, pero toma fuerza y potencia en la bendición que Dios da en el corazón. De manera que es esto lo que nos lleva a retener, a conservar, a guardar la fidelidad en el servicio a aquel que nos llamó a esta gracia. Grande bendición, en el cual la iglesia ha sido siempre enseñada, hermanos, como el apóstol Pedro consoló a la iglesia que era necesario ser examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciere. Y les dice: antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. En nosotros, como creyentes, también, hermanos, consideramos que lo que vivimos de parte de Dios es un gran tesoro, invaluable, que es la más grande bendición que el Señor nos ha otorgado en los méritos de Cristo. Nos salvó, nos perdonó, nos dio una vida de gloria que hoy disfrutamos, justificados, pues por la fe tenemos paz, una comunión con Dios, una relación de amor, una bendición maravillosa y una esperanza de vida eterna allá en los cielos, para conservar en nuestro corazón esto que Él nos ha dado. Por eso
salvación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Supereminente grandeza de su poder. Aquel que ha sido salvo considera que ha recibido en el corazón la abundancia de la gracia y el don de la justicia de parte de Dios y lo cuida y lo guarda en una vida de santidad, en una vida de justicia, porque la salvación que ha recibido le llena de gloria, le llena de paz, le llena de